Hermanos y hermanas, feliz día lunes, les habla Teo Hernández. Hoy en este día les invito, hermanos, a que pongamos atención. Voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Como siempre, hermanos, les pido que si tienen por ahí su Biblia, con ustedes la saquen. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Vamos a empaparnos del mensaje que el Señor nos trae a través de ella. Les mando saludos a la distancia, donde quiera que ustedes se encuentren, en cualquier país o lugar del mundo que ustedes estén en este momento. Que Dios les siga derramando bendiciones y que Dios les colme de amor en todos sus proyectos que ustedes lleven a cabo día a día. Hermanos, les invito pues a que pongamos atención. Voy a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 al 5, y luego vamos a leer del 8 al 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con la palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito enseñaba San Pablo a las personas de aquel tiempo, especialmente a los pueblos paganos. Estos eran pueblos paganos, eran pueblos que no reconocían al Dios verdadero. Sin embargo, con la predicación de Pablo, Silvano y Timoteo, estos hermanos de Tesalónica se unieron al amor de Jesucristo con la predicación de ellos. Con todo lo que ellos iban y les enseñaban a aquellos pueblos, ellos acogían su amor. Dice en primer lugar que Pablo los saluda. Siempre que él escribía una carta o siempre que él les mandaba saludos a través de otra persona, les mandaba todo su cariño y todo su amor para que prosiguieran, que no se desanimaran en el camino que el Señor les había ya enseñado. Entonces, también a nosotros nos ha trazado un camino el Señor. Nos ha invitado para que lo sigamos y no desfallezcamos en los momentos difíciles de nuestra vida. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios, nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han prendido su amor y la perseverancia que les da esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. O sea que ellos ya se habían acercado realmente al Señor. Ya nadie necesitaba decírselo o contárselo a San Pablo y a sus demás compañeros, porque ellos lo veían
o lo sentían por los demás que les contaban. Ni siquiera eran los tesalonicenses quienes estaban diciendo, sino otras personas, quien les contaba cómo ellos habían acogido a Pablo y a los demás compañeros de él. Y esto, mis hermanos, debemos nosotros llevarlo a cabo también en nuestros días. Cuando alguien nos encarga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando recibimos a una persona en nuestras casas, tratarlos con amor, como si fuera el mismo Jesucristo, tratándose de la persona que sea. Si alguien nos encomienda, que nos encarguemos ya sea de nuestros padres, ya sea de un hermano, de un familiar o alguien que no sea familiar también, que nos pida un favor, tratarlo con amor. Si lo vamos realmente a recibir, si vamos a tenerlo en nuestro hogar, tratarlo con mucho cariño. De eso se trata el amor de Dios entre todos sus hijos. Si no fuera porque Dios, mis hermanos, escogió a San Pablo desde que él se presentó ante él para enseñarle todo lo que él tenía que enseñar a los pueblos paganos, si no fuera porque San Pablo dio ese sí, si no fuera porque San Pablo entendió quién realmente le estaba hablando, cuando él fue encontrado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, él no entendía qué era lo que sucedía, pero al escuchar esa voz, al haber quedado él ciego y al enviarle a un hombre lleno de Dios para que orara por él, este hombre entendió y reconoció quién realmente era Jesús. Y por eso es que él acogió el amor de Jesús hasta el extremo. Nunca dejó de enseñarlo a los pueblos paganos. Nunca se echó para atrás en medio de persecuciones, porque San Pablo y sus compañeros fueron muy perseguidos en los pueblos paganos. Hubo personas que sí, los acogieron, les dieron su amor, su ternura, pero hubo personas que los apedrearon, los sacaban de la ciudad y los querían matar, pero Jesús nuestro Señor les ayudaba, los liberaba de aquel mal enemigo que los quería tratar mal. Como nosotros, mis hermanos, hoy en la actualidad somos perseguidos también por inmigración. Tenemos que andarnos escondiendo de inmigración para que no nos lleve. Nosotros tenemos que poner todo en las manos del Señor. Si el Señor permite que seamos atrapados, así nos escondamos bajo la tierra, se nos va a encontrar. Pero si tenemos el amor de Dios y Él quiere que todavía prevalezcamos en este país, Él nos va a cuidar. Sea lo que sea, quien hable mal de ti o no hable mal, no importa. Todo se lleva a cabo según la voluntad de nuestro Señor. Y si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, que es lo más importante y que es también de lo que nos habla hoy la lectura, nosotros vamos siempre a tener el poder y el amor de Dios entre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Dice más adelante, su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Es quien nos libra del castigo venidero. Y estos que habían acogido la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenían esa convicción de que realmente Jesús les iba a salvar. ¿Ustedes creen, mis hermanos, estos hermanos tesalonicenses fueron abandonados por Dios? Cuando ellos recibieron todo el amor y todas las personas que llegaban a enseñarles el mensaje, acogieron la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que Jesús los abandonó? Claro que no. Entonces, nosotros también, si acogemos esa fe, si continuamos orando y pidiendo por nuestros hermanos para que conozcan a Jesús,
tampoco vamos a ser olvidados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos y por la cual vivimos, por la cual existimos en este mundo, porque tenemos también la fe de que un día vamos a vivir junto a Jesús en esa gloria celestial. Eso es lo que más nos anima y es en lo que nosotros realmente debemos poner toda nuestra confianza. Si aquellos de aquel entonces que eran paganos, que adoraban otros dioses, dioses que no valían nada porque no eran dioses, hoy también en la actualidad los tenemos. No crean ustedes que nada más en aquel entonces. Vemos como en partes del mundo, ¿verdad? Especialmente en México, vemos como hay personas que adoran a la Santa Muerte. Tienen adoración por cosas del demonio, por cosas de brujería. ¿Se imaginan? Eso no los va a llevar a nada, sino solamente al infierno. Y si no se retractan de su mala conducta, si no se retractan de todo ese mal, de adorar cosas que a ellos los va a llevar a la perdición, pues obviamente que se van directo al infierno. Pero si ellos se retractan y piden perdón a Dios, Dios les va a perdonar inclusive ese pecado. A nosotros nos perdonó muchos pecados que cometimos e hicimos muy mal ante Dios. Él nos ha perdonado, pero dejemos de hacerlos, dejemos de cometer todo aquel daño que no es agradable nada ante Dios. Y San Pablo, mis hermanos, está convencido de esto, porque ellos ya habían dejado de adorar esos dioses paganos, esos dioses que ellos mismos se hacían con sus manos, esos dioses que a ellos no les ayudaba en nada. Muchos de ellos pusieron su confianza en esos dioses, les adoraban y les llevaban también sus ofrendas para que esos dioses les hicieran favores, pero nunca recibieron un favor de esos dioses, porque no eran dioses. No hay dioses más que solamente uno, nuestro Dios Padre y Jesús nuestro Señor, que fue enviado para que nos salvara a nosotros de todos nuestros males. Y es lo mismo que nos cuenta aquí a través de esta lectura. Dice: se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Él es quien nos libra del castigo venidero. Jesús fue resucitado por Dios Padre, para darnos a entender y para que conozcamos la verdad de que un día también nosotros seremos resucitados y llevados ante el Señor. Esa es nuestra fe, y por eso es que nosotros nos animamos más cada día a entregarnos al amor de Dios, porque reconocemos que hay un Dios vivo y hay un Jesús que fue resucitado por su Padre, para darnos el conocimiento de que un día, el día que nosotros partamos de aquí hacia allá, también seremos resucitados y gozaremos por una eternidad. De eso, mis hermanos, tenemos la confianza en nuestro Dios. Tenemos la fe puesta en Él, de que todo lo que llevamos a cabo en nuestros días no va a quedar en vano, porque Dios nuestro Señor nos va a llevar. Y esa es la fe, mis hermanos, por la que debemos nosotros echarle muchas ganas. No dejarnos llevar por la maldad, sino que cada día acojamos más el amor de Dios entre nosotros, para que así, en los días últimos, no tengamos miedo de lo que se vaya aproximando. ¿Cuántas personas, verdad, hoy en la actualidad tienen miedo de lo que se aproxima? Ven las guerras que se están llevando a cabo, ven todos estos problemas que estos gobernantes, ¿verdad?, están causando tanto daño, hambre entre los niños de aquellos países que son destruidos. Ven todo eso y lo primero que piensan es que el mundo ya está por acabarse, ya está por terminar, y viven aterrorizados.
pero nunca se acercaron a Dios. Por eso es que ellos tienen miedo. Por eso es que ellos viven con ese temor todos sus días, porque nunca se acercaron a Dios ni conocieron de Él. El Señor nos enseña que hay que tener fe, que hay que mantenernos firmes en medio de cualquier dificultad. Jesús le dijo a sus apóstoles: cuando ustedes vean todo esto que está sucediendo, no se preocupen, porque todo esto tiene que pasar. Estos son los primeros dolores del parto. Entonces nosotros sabemos que cuando se aproximan estas cosas, todo está por suceder, todo está por venir, ¿verdad? Pero no nos espantemos, porque todo esto tiene que suceder. Más aparte, vienen cosas más terribles. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes porque tenemos la confianza en el que nos lo contó todo, en Jesús, en el que nos enseñó cómo deberían ser las cosas que iban a venir, que se iban a aproximar, ¿verdad? Antes de que se acabe todo este mundo que fue creado por nuestro Señor, por nuestro Dios Padre. Entonces, nosotros debemos confiar en la palabra del Señor y no en la palabra de los hombres. Los que confían en la palabra de los hombres, como les digo, viven espantados todos los días de su vida, porque ven las cosas que están sucediendo, y cuando tú platicas con ellos, no se les suelta de la boca que tal vez el mundo está por acabarse, y viven atemorizados. Tú los puedes mirar su rostro, pero no son capaces de acercarse al Señor, de pedirle en sus oraciones a Él, y no mirar qué es lo que está sucediendo y vivir atemorizados, sino acercarse a la vid, a Jesús. Jesús decía: yo soy la vid, todo aquel que viene a mí dará muchos racimos, mucha uva. Él se refería a la palabra, aquel que enseña, aquel que transmite el mensaje, va a dar mucho fruto. Entonces, de eso se trata, hermanos, de que demos fruto, no de que nos quedemos descansando todos los días de nuestra vida, aburridos, ¿verdad? Decepcionados, cansados ahí en nuestro hogar. No, tenemos que trabajar para que el mensaje continúe llevándose a cabo. Entonces, pues, hermanos, al igual que San Pablo, caminemos enseñando el mensaje, la buena nueva de nuestro Dios. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escribas y fariseos. ¿Cuántos escribas y fariseos hay todavía hoy en la actualidad? En aquel tiempo Jesús les decía que estaban ciegos, que no entendían lo que era más importante.
Jesús sabía que estos hombres eran unos hipócritas y por eso se los decía en su cara. Dice que estos eran hipócritas porque se creían que todo lo que enseñaban era la realidad, y Jesús se los hace ver que no es así. Juraban por el oro que se llevaba al templo y decían que esto obligaba a la persona a que cumpliera el juramento, pero quien juraba por el templo o juraba por el altar no era tan importante. Fíjense nada más lo que enseñaban estos escribas y fariseos, que en realidad Jesús vino a abrirles los ojos y a darles a entender que su palabra no estaba bien. Entonces también nosotros, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debe ser más importante para nuestra persona? Para nosotros debe ser más importante el templo donde está Dios y Dios, y no lo que habita en el templo, lo que hay ahí en el templo. No podemos jurar por lo que está en el templo. No podemos, es más, jurar por nada. Jesús mismo dijo en otro evangelio: no juren por nada. No juren por el templo, ni por Dios, ni por nada. Obviamente aquí les está diciendo a estos porque conoce su hipocresía. Ellos juraban por el oro que se daba al templo. Juraban por las ofrendas que se daban al templo. Y eso los obligaba a las personas a que llevaran a cabo aquel juramento que pensaban que era muy importante llevarlo a cabo. Los que juraban por el oro y por las ofrendas. Pero Jesús les dice: ustedes están muy equivocados. ¿Qué es más importante? ¿El templo o el oro? ¿Qué es más importante, hermanos? El oro no sirve para nada. El oro, ese se va a quedar aquí. Pero el templo, donde habita Dios, donde está Él, ¿cómo va a ser más importante el oro que donde está Dios? Dios lo debe ser todo en nuestras vidas. La ofrenda que llevamos al templo queda santificada por Dios. Entonces es más importante el altar, a donde nosotros presentamos todos nuestros regalos que le llevamos a Dios, donde nosotros llevamos nuestras ofrendas. Es mucho más importante el altar que las ofrendas. Entonces no debemos jurar. Nosotros no juremos por nada. Cuando es una palabra que viene de nuestra mente, debemos jurar por lo que realmente es. Es un sí o es un no, pero no debemos jurar por nada. Mis hermanos, la importancia que nosotros le demos a Dios es lo que nos va a contar para el día último de nuestra vida. Entonces, si nosotros no le damos importancia a Dios, si no le damos importancia a las cosas que se nos enseñaron desde un principio, que hemos aprendido de nuestro Señor Jesús, si nosotros ya aprendimos de Él cómo deben de llevarse a cabo todas las cosas, entonces ¿por qué actuamos de otra manera que no es la correcta? Debemos actuar según Jesús nos enseñó, y todo lo demás sale sobrando. No debemos nosotros aumentarle más pecados a nuestra alma cuando la realidad ya la conocemos. Y Jesús trataba de meterles este mensaje a estos escribas y fariseos, porque ellos eran los encargados del templo en aquel tiempo, ¿verdad? Ellos eran encargados de que las personas conocieran el bien o el mal. Si ellos fueron los que enseñaban al pueblo y enseñaban de esta manera, pues obviamente que Jesús viene y les dice que todo eso está mal. Jesús sentía un gran celo por el templo de nuestro Dios, porque Él sabía que Él habitaba allí. Él tenía esa seguridad de que Dios Padre estaba en ese lugar. Por eso es que Jesús sentía gran celo por el templo de Dios, porque nadie hiciera cosas incorrectas, y todo lo que se hacía incorrecto, Jesús les llamaba la atención. Recordemos aquella vez que aquellos vendedores se encontraban dentro del templo, vendiendo dentro del templo palomas y animales.
para que las personas los compraran y llevarlos como sacrificio ante Dios. Y eso a Jesús no le gustó, y por eso es que Él hizo un azote y los comenzó a sacar. Hermanos, nosotros debemos continuar de esta misma manera, ser celosos por el amor de Dios, tener celo por Él, que no haya personas que hagan o que digan cosas que son indebidas y que a nosotros no nos gustan que las estén diciendo, ¿verdad? Especialmente cuando escuchamos a un hermano cristiano católico que conoce de la palabra y está haciendo cosas totalmente diferentes a lo de la palabra. Nosotros podemos llamarles la atención, lo mismo que Jesús llamaba la atención a aquellos hombres. No importa, hermanos, que a veces tengamos que decirle inclusive a un sacerdote. Tenemos que decirlo, porque tiene que llevarse a cabo todo el mensaje de Dios correctamente. No podemos nosotros alterar la palabra de Dios, o quererle poner más, o quitarle. No se puede, porque el día que nosotros hagamos esas cosas, Dios nos puede mandar un castigo, y bien merecido lo vamos a tener. Muchas personas dicen, Dios no castiga. Claro que castiga, y cuando nos manda ese castigo, bien merecido lo tenemos, porque sabemos bien qué es el mal que estamos causando. Nosotros lo sabemos. Y si nos viene el castigo, sabemos bien también de quién viene. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, nos quiere meter en el carril, que vayamos directos, rectos, sin salirnos de Él. Él quiere llevarnos por el buen camino, hermanos. Él quiere darnos el camino a seguir siempre. Él ya nos lo enseñó. Desde que Él estuvo aquí entre los apóstoles y aquellos discípulos que siempre lo siguieron, todo lo que Él les enseñaba era que no se salieran de lo que ya habían aprendido, y ninguno de ellos se fue torcido, sino que continuaron enseñando el mensaje de Dios tal y como Él se los enseñó. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, enseñarles a nuestros hermanos que van torcidos, enderezarlos y meterlos bien por ese carril, para que no se descarrilen, para que no les suceda lo que les sucede a los trenes, ¿verdad? Que se descarrilan por alguna dificultad, algún mal riel que está mal puesto. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, qué está mal y qué está bien. No podemos dejarnos engañar por el demonio. Y hay muchas personas que quieren cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir. Pero si usted ya conoce la palabra de Dios, no puede dejarse engañar. Nosotros los católicos fuimos siempre enseñados desde un principio. La base más importante que hemos recibido nosotros es la de Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, no puede estar errado el mensaje de Dios de la manera que se nos enseñó, de la manera que hemos aprendido. Sabemos bien y no podemos estar errados en aquello que se nos enseñó por parte de los apóstoles, que desde que ellos comenzaron a poner presbíteros en la iglesia para enseñarnos el mensaje, desde entonces nosotros hemos seguido esos mismos pasos, y no podemos estar confundidos, ni podemos confundirnos, porque usted, mi hermano, mi hermana, si no quiere ser confundido, lea la palabra de Dios, vaya a la Santa Misa, acérquese al Señor, vaya a sus visitas al Santísimo, rece el rosario, pídale a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, o al santo de su devoción. Ellos ya están con Jesús, ellos fueron amados de Él, y Jesús va a escuchar lo que nosotros les pidamos a ellos a través de su intercesión. No podemos quedar nosotros confundidos, ni nunca nos va a dejar de ayudar nuestro Señor. Todo lo que escucha de nuestros intercesores, el Señor, les aseguro que va a ayudar
aquel que le pida con fe y con mucha devoción. Entonces, pues, hermanos, nuestras oraciones dirigidas a Dios, nuestros rezos dirigidos a nuestra Madre Santísima y a los santos que nos escuchan siempre, no dejemos de hacerlos, no dejemos de llevar a cabo todo, porque si Moisés, que habló con Dios cara a cara, cada que él intercedía por el pueblo, Dios lo escuchaba. Entonces, la intercesión es muy importante ante Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a dejar engañar por un ser humano? Claro que no, pero conocía el corazón de ese hombre. Así igual, Jesús, Dios Padre, conocen y llegaron a conocer a aquellos que hicieron su voluntad y que santamente se encuentran ya junto a ellos intercediendo por nosotros, porque Jesús mismo dijo en uno de los evangelios que aquellos apóstoles que hicieron su voluntad, que le siguieron con fe y confianza, no iban a quedar decepcionados, se iban a sentar en 12 tronos e iban a juzgar a las tribus de Israel. Y no solamente a las tribus de Israel, también a nosotros. Entonces, si Jesús les iba a dar ese poder a estos apóstoles, ¿qué otro tanto poder no tendrán los santos que hicieron su voluntad? Nuestra Madre Santísima que lo llevó dentro a Jesús en su vientre. ¿Qué no pueden hacer por nosotros? Nos pueden alcanzar muchos favores. Entonces, no pierda su fe y continúe alabando a Dios, buscándole en todo lugar. Ahora, les invito, hermanos, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración pidiéndole a Dios que continúe enseñándonos el camino a seguir. Y el Salmo es el número 149 y dice así: El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica alábenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Bendito y alabado seas, Señor. Realmente eres nuestro amigo. Eres nuestro todo, Señor. Ojalá y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, que escuchan siempre, acojan tu mensaje, acojan tu amor, ese amor que es incomparable, que no nos confunde en nada, que en todo lo que aprendemos de ti, Señor, en todo lo que hemos llevado a cabo a través de estos años, Señor Jesús, tú no lo vas a dejar en balde. Y tenemos esa confianza, esa fe, de que muchos hermanos y hermanas tampoco van a quedar confundidos y que tú, Señor, los vas a acoger en tu reino en aquel último día de sus vidas. Te pido, mi Señor Jesús, por todos aquellos que todavía no te conocen, que todavía viven confundidos, que todavía viven espantados por todos los sucesos que ven a su alrededor. Ayúdale, Señor, a reconocer tu gran amor y tu gran poder. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fuerte eres entre nosotros y por eso siempre buscamos de ti en medio de cualquier problema y dificultad que venga a nuestras vidas. Espíritu bendito, fortalécenos. Danos la fuerza y la resistencia que nuestro ser necesita para alejar todo el mal que nos acecha y acoger solamente el bien que nos hace bien a nuestra persona. Bendito Espíritu, danos la sabiduría que nosotros necesitamos para seguir siempre al Señor
que no nos desviemos escuchando a otros que nos enseñan mentiras, que nos enseñan maldades, sino que todo el tiempo, Espíritu bendito, vayamos por el camino recto que nos lleva al Señor. Mamita María, intercede, Madre del Cielo, intercede ante nuestro Señor por todo lo que le pedimos siempre, por todo lo que ya expusimos en este momento, a través de nuestro pensamiento, a través de las palabras que nos salen. Yo sé que hay muchos que escuchando este programa piden también al Señor para que todo lo que ellos piden se lleve a cabo también. Gracias, Mamita María, y a todos los santos que están junto al Señor, también pedimos de su intercesión, para que nunca quedemos olvidados ni desprotegidos en este mundo. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre a través de esta su programación Radio Fuerza Salvadora. Y no dejen de escuchar todos nuestros compartimientos a través de YouTube. Que cada día se interesen más por Dios, que es nuestra salvación. Él es quien nos va a ayudar el último día. Nosotros no vamos a vivir eternamente en esta tierra. Así es que pensemos más bien en nuestro futuro. Y si nuestro futuro no es aquí, entonces pensemos más en el futuro que nos espera junto a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares.